nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oramos por esta palabra de nuestro Dios para esta mañana. Señor, te bendecimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el privilegio de estar en esta mañana, en este lugar consagrado para la gloria de tu santo nombre. Te agradecemos por el privilegio de abrir esta tu palabra, la cual tú has protegido de la corrupción del hombre y también de la malicia y los propósitos de Satanás. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón y aplicando esta tu palabra a nuestra vida. Que salgamos de este lugar habiendo tomado decisiones, en algunos casos, que nos llevarán a la vida eterna. En otros casos de limpieza, de santidad. En otros de arrepentimiento. Y en otros, Señor, de conocimiento de tu voluntad para nuestra vida. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. La primera vez que, como ustedes ven, el título de este mensaje se llama Derecho de Admisión. La primera vez que conocí lo que significaba el derecho de admisión, yo debía tener cerca de 15 años. Tenía problemas, no en el colegio, pero sí en mi hogar. Hijos de padres separados, con una mamá que siempre me hablaba mal de mi padre. Creo que son mis padres. Es un tema todavía pendiente para mí saber si realmente lo fueron. Una mamá que cada día al llegar, cuando yo salía del colegio, especialmente durante toda mi primaria, tomaba el colectivo y al llegar iba hacia mi casa, mi madre siempre decía: un día cuando vengan yo no voy a estar. Y crecí. Cada vez que volvía primero del colegio primario, luego de la secundaria, con esa palabra implantada en mi corazón. Sin saber si mi madre, el día que yo llegara a mi casa, ella estaría. Era difícil vivir así. Así que yo, junto con otros
yo tomaba. Empecé a tomar ginebra, lo cual con el tiempo me produjo un principio grave de úlcera, por lo cual perdí un año de mi colegio secundario. Pero en cierta ocasión, estando con otro amigo, tuvimos un altercado con el empleado en un bar. No pasó a mayores, pero cuando volví a los pocos días y me senté con mi amigo, nos echaron. Vino el dueño y dijo que nos teníamos que ir. Entonces yo pregunté, ¿pero por qué me tengo que ir? Pues porque yo soy el dueño. Y acá el que determina quién entra soy yo, no ustedes. Y ustedes no tienen un buen comportamiento, por lo menos a veces. Son jóvenes, pero no puedo permitir que se produzcan altercados, así que les voy a pedir que no vengan. Así que estuve como 8 o 9 meses, recuerdo, sin poder entrar. Y ahí aprendí lo que era el derecho de admisión, el derecho que tiene alguien de decir, aquí entras y aquí no. Si hay alguien que tiene el derecho de admisión en el reino de Dios, es Dios mismo. Él es el que establece las pautas, las normas por las cuales una persona entrará en su reino o quedará fuera. Entrará en la salvación o quedará fuera. Y hay en estas últimas palabras que encontramos en el Apocalipsis, en el libro de Revelaciones que fue revelado al apóstol Juan, por lo menos 2 clases de personas, las cuales han sido claramente determinadas por Dios, que entrarán o no entrarán en el reino de Dios. En primer lugar, la palabra del Señor nos habla de los que serán aceptados en el reino de Dios, en la salvación eterna. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. En primer lugar, el Señor Jesucristo va a determinar, va a describir quiénes serán los aceptados en el reino de Dios. Quiénes serán los que puedan entrar en la casa de Dios, en la salvación eterna. Los aceptados por Dios. Después de repetir una vez más que Él vendrá pronto y que Él va a recompensar a cada uno según su obra. Llamo su atención a este versículo. Las cosas que hacemos determinan también nuestro futuro. No solamente el Señor Jesucristo anuncia nuevamente su regreso, sino también su recompensa a cada uno según su obra. Describe cuál es la autoridad que tiene Él para hacer tal cosa. Yo soy, dice Él, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hemos visto el domingo pasado, hemos hablado de estas cosas, de esta autoridad total y absoluta que tiene el Señor Jesucristo, el origen, la fuente de toda decisión, de todo lo que existe. Inmediatamente el Señor Jesús va a describir la categoría de las personas que serán aceptadas en el reino de Dios, en la salvación eterna. Los aceptados por Dios. El versículo 14, en la revelación a Juan, dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El Señor Jesucristo aquí
serán aceptados por el Señor Jesucristo, por Dios, en la gloria eterna, en la ciudad de Dios, en la salvación eterna, en el reino de Dios, como usted quiera llamarle, describe en primer lugar el estado de tal persona, hombre, mujer o niño. Bienaventurados, dichosos, esto es lo que significa esta palabra, dichosos, felices, bienaventurados. No importa las situaciones quizás muy difíciles que haya tenido que vivir en este mundo de aflicción, según sus propias palabras. Importa para él cuál es también su destino final. Importa para él la forma en que Dios lo describe, Dios lo designa, Dios lo ve y Dios lo determina. Dichoso, feliz, bienaventurado. Esa es la clase de hijo de Dios, hombre, mujer, niño que entrará en el reino de Dios. Su calidad de vida no está determinada por el mundo, sino está determinada por lo que Dios ha hecho en su propia vida. Ha sido visitado por Dios, ha tenido un encuentro personal con Dios y no es una pobre persona, aunque viva en un lugar humilde. ¿Me entiende? La dicha, la alegría, la felicidad del cristiano no depende de dónde viva, de los bienes materiales que tenga, de los títulos académicos que posea, de cualquier otro bien que en este mundo se pueda conseguir o adquirir. La dicha, la felicidad, la bienaventuranza a la que Jesucristo se refiere aquí, que es el estado de todo aquel que ha tenido un encuentro con Él, tiene que ver por ese encuentro personal con Jesucristo Salvador. Y hay dos razones profundas, tremendas, que son el origen, la fuente donde está sustentada esa dicha y esa felicidad. En primer lugar, que su vida en su totalidad, en el pasado y en el presente, está siendo lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Llamo su atención a la palabra que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo aquí utiliza, lavar, que significa no un hecho puntual en un momento de la vida, sino una acción continua. El lavado de la persona, del cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo por la fe, no solamente ha sido lavado de todos sus pecados pasados, sino también está siendo lavado permanentemente cada vez que peca y va en confesión delante del Señor. Recibe nuevamente esa limpieza en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7, dice la palabra del Señor allí en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, esta es la visión del apóstol Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Una de las palabras más preciosas viene a continuación, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay dolor y aflicción en este mundo. Hay lágrimas muchas veces
Hay tristezas, sufrimientos y aflicciones, otras tantas. Pero el que ha sido lavado en la sangre preciosa del Cordero de Dios debe verse a sí mismo dichoso, feliz, porque Dios ha visitado su vida y porque quizás aunque hoy tenga que pasar por un tiempo de aflicción con su propio físico, con dolores en su cuerpo, con necesidades materiales, con problemas familiares, Dios tiene una promesa y un futuro para él o para ella, donde Dios mismo estará con ellos, pastoreándolos, cuidándolos, enjugando toda lágrima que hayan derramado. Por eso no debemos vernos ninguno de nosotros como poca cosa. Ni necesita un predicador ni un personaje que aparezca a prometerle lo que Dios no promete. Porque si no, usted está en derrota, está en victoria. Son mentiras. Dios se encargará de todos ellos. El cristiano bíblico que cree que la Biblia es la palabra de Dios y que cuando lee y se expone la palabra de Dios, Dios está hablando y vive lo que la palabra de Dios dice, pues no importa la situación en la que se encuentre, material, física, quizás emocional, tiene que ver más allá de lo que está ocurriendo y verse a sí mismo conforme lo que Dios ha dicho y no lo que yo veo o lo que otros me dicen. Soy feliz. Esa debería ser una palabra cristiana permanente. Soy dichoso, no por lo que tengo, sino por lo que Dios hizo. Porque en su amor un día vino a tener un encuentro personal conmigo. Abrió mi corazón para que pueda recibirle. No miró mis horrorosos pecados de juventud o de adultez, sino que los lavó y los limpió, los cubrió con la sangre, ni más ni menos que de su amado Hijo, quien murió en la cruz por mí, por usted. Esa es la razón por la que el cristiano debe recibir esta palabra del libro de Revelaciones, el que conocemos como Apocalipsis. El libro que fue escrito a una iglesia que sufría, no que estaba buscando astrología, a una iglesia que sufría persecución y muerte. Dios les enseñó a decir, aunque estén en persecución, aunque estén en aflicción, aunque estén en dolor, ustedes, mis hijos, son felices, son dichosos. Y la causa de la dicha, no somos masoquistas. No es porque alguien nos persiga o alguien nos traiga aflicción, sino porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. Y porque esa sangre abre el camino a la obra santificadora del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa sangre preciosa del Señor Jesucristo, que cubre la vida del cristiano, es la que le da derecho, acceso a la ciudad de Dios, al reino de Dios, a la salvación eterna. Dios no mirará a usted, ni mirará sus pecados como condición para entrar en el reino. Los que han creído en Jesucristo,
No estoy diciendo con esto que debemos estar pecando, sino que mirará la sangre de su Hijo Jesucristo cubriendo su vida. Nadie que no se haya arrepentido de sus pecados, nadie que no haya creído en el Señor Jesucristo solo por la fe, estará cubierto por esa sangre. Pero los que han creído en Él, los que han sido lavados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y lavados en la sangre del Señor Jesucristo, y que aun cuando se han visto imperfectos, han puesto a los pies de Jesucristo cada pecado y ha continuado siendo lavado durante toda su vida, esos tendrán acceso a la presencia de Dios, al reino de Dios, a la salvación eterna. No entramos por obras, no entramos por bautismo, no entramos porque alguien nos impuso las manos en algún tipo de culto o reunión. Entramos al reino porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y nada ni nadie puede quitarnos ese derecho. Tampoco permita usted que se lo quite a alguien, ni por predicación, ni por un nuevo evangelio como circula hoy, como decía el apóstol Pablo. Sangre del Señor Jesucristo está sobre nuestra vida. No permita que nadie le quite ese derecho, porque Dios se lo ha dado. Clavó a su Hijo Jesucristo en la cruz para que usted pueda entrar. ¿Cómo puede ser que hoy algunos duden de semejante verdad, de tan grande sacrificio de parte de Dios? Entraremos por su sangre, por haber sido perdonados, limpios, guardados, comprados al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Esos son los aceptados. Esos son los que entrarán en el reino de Dios, en la salvación eterna. Cuando estaba en segundo año de mi colegio secundario, éramos 4 divisiones. Muchas niñas, pocos varones. Éramos como 200 en el colegio donde yo estudié. Había cerca de 150, 160 jovencitas que cuando estábamos en segundo año cumplían 15 y éramos pocos varones, cerca de 40 en todas las divisiones. Así que el segundo año fue un año en donde casi todas las jovencitas cumplieron 15 años. Y casi todas celebraban su cumpleaños de 15 en el mismo salón de fiestas. No es como hoy, no sé, hoy ya uno está grande y ni lo invitan, pero antes las señoritas se vestían de vestido largo, de blanco, parecían novias, y los muchachos teníamos que ir de riguroso traje, de corbata. Así que como éramos medios forajidos, medios vagonetas, digamos, y todos los sábados había fiesta. Así que con un grupito dijimos, si no nos invitan, vamos igual. Así que juntábamos dinero, éramos cerca de 8 o 10, y decíamos, ¿cómo hacemos para entrar aquí si no nos invitaron? Pues nos invitaban algunas solamente, no todas. Nos conocíamos, pero no nos invitaban a todos, ¿se imaginan? Así que juntábamos dinero y comprábamos orquídeas. Ya el florista sabía que todos los sábados iba al mismo grupo a comprar un gran ramo de orquídeas. Así que mandábamos al más pintón de todos nosotros que entrara primero. Era en un primer piso, nunca olvidaré ese segundo año. Así que él entraba primero, todo
perfumado, bien, se usaba pelo largo en aquellos años, bien vestido de traje con un gran ramo de orquídeas. Y claro, cuando la jovencita veía ese ramo de orquídeas, decía, mira papá, dice, el regalo que ha traído tal. Dice, no, mira, te traje esto aquí. Y después que la jovencita que cumpleaños en cuestión estaba realmente tocada por ese ramo de orquídeas, él decía la clásica frase a todos los que estábamos escondidos, dice, vine con unos amigos, los tengo aquí, pueden pasar también. Entonces la señorita miraba al padre, papá, no son muchos, son 8, 9, bueno, está bien, así que entren. Era difícil rechazar un ramo grande de orquídeas. Si hay algo que Dios nunca va a rechazar es la sangre de Cristo. No hay que juntarla por allí. Y tampoco se puede comprar como un ramo de orquídeas. Se recibe por la fe. Pero los que lleguen ese día a las puertas del cielo y estén cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, sangre de gracia, que no se puede comprar en ningún lugar, solos esos serán aceptados, solos esos entrarán a la fiesta del reino de Dios, solo esos podrán entrar en el reino eterno del Señor Jesucristo. Por eso son los cristianos bendecidos, bienaventurados, dichosos, felices, porque la gracia de Dios ha tocado sus vidas, independientemente de sus pecados. Y hoy tienen la oportunidad, cuando llegue la hora, de entrar a la presencia misma de Dios. Solo ellos serán aceptados. Jesucristo es claro, preciso. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es día de decisión si nuestras vidas, que son como un vestido, como un traje, como una tela que vamos tejiendo todos los días, pero que también todos los días se va ensuciando por pensamientos, por acciones, por palabras. Debemos limpiarla, lavarla en la sangre preciosa de Jesucristo. Usted ya sabe a qué me refiero. Cada uno de los que estamos en este lugar sabe cuáles son sus gestos, sus palabras, sus acciones. Cada uno de los que estamos aquí sabe cuál es la ropa que debe lavar. Pero debe hacerlo. Y debe hacerlo en la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque no hay ningún otro medio que Dios haya establecido para entrar a la gran fiesta, al reino eterno, a la salvación eterna de Dios. No hay quitamanchas en este mundo para entrar al reino de Dios. Hay sangre, y esa sangre es la sangre preciosa de Jesucristo. Sangre que Dios nunca rechazará. En segundo lugar, Jesucristo se refirió a quienes serán los que quedarán fuera de la gran fiesta, fuera del reino de Dios, fuera de la salvación eterna, los que serán rechazados. Vivimos en un mundo en el que acepta todo. Mas no será así en el reino de Dios. Algunos no entrarán. Los que han oído a Dios y han decidido no hacer caso de lo que Él dice,
Dice Jesús en el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La segunda categoría de personas que no entrarán en el reino son estos. Estas 5, por lo menos aquí se describen 5. Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los mentirosos, no sé, son 5 o 6. Pero en primer lugar, el Señor Jesucristo se refiere a los perros. Usted dirá, ¿son la mascotita que tengo en casa? Pues no. Ni el perrito ni el gato. Habrá algunos allí por ahí, no lo sé. Pero no se describe con la palabra perros a la mascota. Son menos pecadoras que nosotros. Los perros. En el Antiguo Testamento, en los templos paganos había no solamente prostitución religiosa, en la cual era ejercida por mujeres. A través de la misma se reunía dinero para sostener ese tipo de culto. Pero también había otra clase de prostitución que no era la más femenina, sino la prostitución masculina. También había para otras. Igual que hoy. Solo para damas. A todos ellos, la escritura en aquel tiempo se les llamaba perros. Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, describe exactamente esta verdad a la que me estoy refiriendo. Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 18, dice la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. A todos estos que ejercían la prostitución masculina, femenina, religiosa o de otra clase se les llamaba perros. Pero en el Nuevo Testamento también se les llama perros a los malos obreros que se meten en la iglesia del Señor, que utilizan el Evangelio como fuente de su propia ganancia. También los tenemos hoy. Y la Escritura les llama perros. Filipenses capítulo 3, en el versículo 2, el Señor Jesucristo escribe, dirige, por medio de su Espíritu Santo, al apóstol Pablo, para describir esta clase de personas metidas dentro de la iglesia que hacen fuente de ganancia de la iglesia para su propio bien. Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Podríamos seguir, pero simplemente basta la descripción de que estos perros no son mascotas, son personas a los cuales Dios describe, no bienaventurados, sino perros. Lo que Dios dice, estos perros no entrarán en el reino de Dios, no entrarán en la salvación eterna de Dios, a menos que se arrepientan de sus pecados, a menos que sean lavados en la sangre preciosa de Jesucristo. Hay tiempo para ellos, pero deben lograr, deben alcanzar, deben realizar este arrepentimiento al que Dios llama. Si no se arrepienten de sus pecados, no entrarán
salvación de Dios, no entrarán en el reino de Dios, y Dios los llama perros. En segundo lugar, Dios dice que hay también otra categoría de personas que no entrarán en el reino del Señor, y son los hechiceros. Otra vez vuelvo al libro de Deuteronomio, porque sigue siendo actual para la vida nuestra, no solamente para el pueblo de Dios, sino también aún en la vida diaria podemos ver esto. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Los hechiceros, los espiritistas, los magos, curanderos, brujas de todo tipo, ninguno entrará en el reino de Dios, a menos que se arrepientan de sus pecados, que sean lavados en la sangre preciosa de Cristo. No entrarán en el reino de Dios. Desde el principio de la historia de la salvación y la guía de Dios con su pueblo, Dios advirtió: no tolerará que nadie de los que practica algún tipo de hechicería, brujería, espiritismo, en cualquiera de sus formas. Usted dirá hoy, ¿no se hace pasar a nadie por el fuego? Pues le digo, no lo sé. Hay rituales todavía que se utilizan. Personas que hacen ritos, pactos, caminan sobre el fuego. Quizás no meten a su hijo dentro de un dios de acero, como se llamaba antes a la imagen de Moloch. Pero hay otro tipo de sacrificios humanos. Nadie que practique la hechicería, la brujería, en cualquiera de sus formas, umbanda, quimbanda, macumba, lo que usted quiera, las formas con las que nos encontramos hoy, entrará en el reino de Dios. No piense que a las brujas le faltan los dientes y son feas. Solo mire el televisor y encontrará unas jovencitas de aspecto agradable todas las semanas, tirando las runas, abriendo su mazo de cartas tarot, enseñando cómo hacer determinado tipo de trabajo. Algunas dicen, yo no hago malo, solamente hago el bien. ¿Consultando a quién? Satanás, a los demonios. Pues por más bien presentada que esté, por más que esté sentada en un panel de televisión, tenga un gorrito en la cabeza como alguna que vive acá en Ramos, ¿saben de quién estoy hablando? No, pues hay una muy famosa que vive acá en Ramos Mejía, joven, de aspecto agradable, dispuesta a ayudar a todo aquel que quiera consultarle. Pues si no se arrepiente de sus pecados, se irá al infierno. Ella y todo que la consulten a ella, porque establecen un vínculo espiritual con todo esto. Los perros no entrarán en el reino de Dios. Las brujas, los hechiceros, hombres o mujeres, no entrarán en el reino de Dios. Los fornicarios no entrarán en el reino del Señor, en cualquiera de sus formas de fornicación. No entrarán en el reino de Dios. Mas sigue habiendo, así como para el perro, la hechicera, para el fornicario, también hay una palabra de esperanza. No solo de advertencia o de condenación, también hay una palabra de esperanza de parte de Dios. Si sigue así, no entrará, pero si cambia, si se arrepiente,
Hay sangre de Cristo eficaz y viva todavía para su propia vida. Primera de Corintios capítulo 6. En el versículo 9, el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corintios, en una cultura muy parecida a la de hoy, permisiva, que aceptaba todo tipo de homosexualidad, tanto masculina como femenina, como parte de la vida diaria, sin cuestionarla, sin condenarla. Mas el apóstol Pablo no cambió el mensaje. Dice allí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No entrarán en el reino. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, no se equivoquen, si siguen así, no entrarán en el reino de Dios. Mas hay palabra de Dios para ellos. Y esto eran algunos. Mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No solamente hay palabra de Dios para ellos, hay poder del Espíritu Santo de Dios para cambiar y transformar esas vidas. La iglesia debe creer estas palabras también. Porque el perro necesita que la iglesia le predique en amor. El hechicero necesita saber que hay poder de Dios para cambiar su vida. El fornicario necesita saber que hay un Espíritu Santo de Dios todopoderoso para santificarlo, para cambiarlo, para justificarlo y para abrirle la entrada en el reino de Dios. No solo es palabra para ellos, también palabras para la iglesia. Los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. No cometerás homicidio. Son palabras de los llamados 10 mandamientos. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo estableció pautas, confirmó lo antiguo, ampliando todavía y profundizando mucho más este mandamiento. Mateo capítulo 5, en el versículo 21. El Señor Jesucristo en su palabra a los discípulos, porque os digo que si oíste lo que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo. Los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Y los homicidas que han cometido el hecho, y los homicidas de corazón. Quizás usted diciendo, ¿por qué el pastor se detiene aquí? Es terrible sentir en el corazón deseos de matar a alguien,
querer muerte. Pero esto existe. Existe mucho más de lo que nos podemos imaginar. Yo he vivido esto siendo policía. En mi juventud, deseos de venganza, de salir a la calle con un corazón homicida. Pero no es tan distinto del que no sale y está en el living de su casa y desea muerte para otros. Detrás de una máscara de quizá de bondad o religiosa porque viene a la iglesia todos los domingos, pero en su corazón, un corazón homicida. Hay maldad contra el otro. Quien esté en esa situación no entrará en el reino. Podrá decirle a Dios, pues yo no apreté el gatillo, yo no maté a nadie, pero tu corazón sí. Deseaste el mal durante años. ¿Qué dice este texto? Dios vendrá a recompensarnos a cada uno según nuestras obras. Pero no solo las que el mundo vio, sino las que Dios vio en nuestra mente, en nuestro corazón. Los homicidas no entrarán en el reino de Dios, los mentirosos, los idólatras no entrarán en el reino de Dios, en la salvación del Señor. Una de las primeras advertencias que el Señor Jesucristo hizo fue contra la idolatría. Éxodo capítulo 20, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Interesante. Cuando entramos en la discusión si es adoración, si es veneración, nada. Dios no permite que nadie, ninguno de sus hijos se arrodille para ninguna cosa delante de una imagen. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Idolatría. Quien practique la idolatría en cualquiera de sus formas no entrará en el reino de Dios. Será bautizado, habrá ido a la iglesia toda su vida, evangélica, católica, no me interesa, pues no entrará en el reino de Dios. No lo dice el pastor, Dios lo dice. Si tiene imágenes en su casa, pues, y realmente quiere obedecer a Dios, pues quítelas. Sáquelas de donde las tiene, tírelas. No empiece a decir, esta me la regaló mamá, esta es de la tía Rosa, esta es la de la abuela Juana cuando vino de España, y mira qué bonita que está, es la virgencita de la no sé qué, pues hágala 1000 pedazos. Rómpala. Sé que no les gusta a algunos lo que yo digo. Y algunos que están mirando esto después en internet dirán, pero ¿por qué el pastor se pone tan enojado? Pues tomo como ejemplo a Moisés, que hizo pedazos el becerro de oro. Después lo quemó y después tiró todas las cenizas. Nuestro
hugonotes en Francia, antes de ser atravesados en el siglo XVI por la espada o la lanza, decían: primero romperé la imagen, después quítame la vida. Esos eran evangélicos. Primero destruyo toda imagen, después quítame la vida si quieres. No entrarán en el reino de Dios los que practican, sostienen, comulgan con cualquier tipo de idolatría. La imagen no lo escucha, sea de yeso o de palo. Como dicen los profetas: tomo un poco de leña, comparte, me hago un asado y con el resto me construyo un Dios, después me arrodillo y le oro. Un insulto a la inteligencia. Creo que no hace falta ni nacer de nuevo para eso. Sin embargo, algunos, como este pastor, necesitó nacer de nuevo, porque yo mismo cometí esa ridiculez. Cuando uno está desesperado y ciego por el pecado, hace cualquier cosa. Y uno pensaba que arrodillándose delante de una imagen va a recibir perdón. Esa imagen de yeso, de palo, no me escucha, ¿me entiende? Por más santo que se llame. Tiene oídos, pero no oye. Tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla. Ninguno que practique la idolatría entrará en el reino de Dios. Pero hay tiempo todavía para abandonar la idolatría. Hay tiempo. Y hay un costo. Te dirá: pastor, a mí me cuesta. Toda mi vida he practicado esto. Pues no tiene mucha alternativa. ¿Le cree a Dios o no le cree? Dios es claro. No entrará en el reino así. Por más vida piadosa que uno tenga. Si es un idólatra, se irá al infierno. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. No se habla mucho de la mentira, ¿verdad? Vivimos en un mundo de mentira. En un país que vive la mentira, con autoridades que nos mienten, con ministros religiosos que nos mienten, con vecinos y amigos que nos mienten. El primero que mintió, Dios lo echó del cielo. ¿Sabe a quién me refiero? Dios estableció también en sus 10 mandamientos: no levantarás falso testimonio contra tu hermano, contra tu prójimo. Mentiras. Vivimos en un mundo no solo de aflicción, también de mentiras. Y la mentira y el mentiroso no entrarán en el reino de Dios. Ninguno de ellos entrará en el reino de Dios. Si hay alguien que en su momento, en su vida, yo subí hace pocos días su testimonio al Facebook de la iglesia.
el testimonio de la vida de Loren Irving. Si alguno no lo vio, le ruego que lo vea. Son unos pocos minutos allí. Alguien me regaló su biografía ya hace más de 20 años. Hoy ella es una mujer mayor. En un reportaje muy interesante que le han hecho allí, usted podrá ver. Alguien que ha sido quizá todas estas cosas que yo he mencionado hoy. Bruja, prostituta, drogadicta, mentirosa, homicida, todo lo que usted quiera fue esta mujer. Producto de una niñez destruida, pero que conoció personalmente al Señor Jesucristo. Y su vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Lavada en la sangre del Cordero de Dios. Una mujer con el poder de hacerse invisible. Con el poder de matar pájaros en el aire, aunque ya no lo cuenta en el internet, pero sí en su biografía personal. Era una de las pruebas que se requería para acceder al puesto de reina de las brujas. Pasar por el fuego, matar animales en vuelo con su poder, matar personas. He conocido y ministrado personas con poder espiritual para hacer eso aquí mismo en esta ciudad de Ramos Mejía. Escuchar su propia confesión de cómo veían secarse y muriendo lentamente la persona por el trabajo y el poder espiritual y diabólico que ellos manejaban. Mas esta mujer era todo eso junto. Lo tenía en su poder un himnario que le habían regalado de niña en una escuela dominical, que la acompañó toda su vida, aún estando mucho tiempo en la cárcel. Un día pasó por una iglesia y, como ella misma cuenta en internet, parte de mi tarea era entrar en las iglesias y perturbarlas, destruirlas. Conocemos esto. Entraba y cuando servían la Santa Cena tiraba el pan, las copas, rompía todo. Hasta que un pastor bautista se ocupó de ello. 47 demonios, dice ella, fueron echados de su pueblo. A lo largo de 7 meses. Hubo que sacarla de la ciudad. Necesitó de mucho amor. Interesante que ella termina su testimonio diciendo: lo único que quise en mi vida era que me amaran. Que me amaran. Encontré ese amor en Jesucristo. Y si Él puede salvar a una mujer como yo, ¿cómo no lo hará con otros? Este no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de misericordia, de amor, de que podamos ver que afuera hay perros, fornicarios, hechiceros, mentirosos y homicidas, que también pueden arrepentirse, ser lavados en la sangre de Cristo y entrar al reino de Dios con nosotros. ¿Por qué no llevarlos con nosotros? Nosotros tenemos una verdad que ellos no tienen.
Escuche lo que dice en último lugar la palabra de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo y la iglesia se unen en esta misión de Dios de llamar a todos ellos para decirles, vengan. Porque hay lugar en mi casa. El que ha sido llamado antes por Dios y ha oído la voz y ha respondido con arrepentimiento y fe y ha sido lavado en la sangre de Cristo, debe decir a otros, ven. El que escucha la voz de Dios y tiene un corazón sediento de la presencia de Dios en su vida, debe venir. Porque hay agua que no se acaba. Agua de vida eterna para él o ella. Los que ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo, los que hoy formamos parte de la iglesia, debemos unirnos con el Espíritu Santo de Dios y salir a las calles, a las oficinas, a los hospitales, a las plazas, a donde nos movamos, a decirle al resto que vengan. Que vengan a Cristo. Porque hay una vida nueva, hay sangre que limpiará sus pecados y hay un cielo eterno para ellos esperándoles. Dios nos reclama a nosotros, son últimas palabras del Apocalipsis, de este mensaje para Juan y a una iglesia que sufre persecución. No sabemos cuánto tiempo vivirá cada uno. Ni nosotros, ni el resto. Solo Dios lo sabe. Quizás esa sea, aparte de la urgencia que la palabra de Dios nos enseña, nos reclama, nos muestra que debemos servir. Quizás esa sea la otra razón por la cual urge llamar a los que todavía no han oído la invitación de Dios a que vengan a Cristo, porque no sabemos cuánto tendrá su tiempo, cuándo será su hora. Día viernes, 5:30 de la mañana. Pleno corazón del barrio de Once. Una joven enfermera baja del colectivo dispuesta a trabajar como todos los días. Y un disparo que ni siquiera era para ella termina con su vida. ¿Oyó la invitación de Dios? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí nos enseña es que nadie tiene la vida comprada. Nadie conoce nuestra hora de partida o la de los demás. Por tanto, los que hemos oído a Dios hablándonos y le hemos respondido y hemos sido lavados en su sangre, debemos decir a los demás, ven, ven.
clamor de Dios, llamando a todos los que todavía nunca se han transformado en sus hijos, a que tengan ese encuentro personal con Él. Cada uno de nosotros debe responder a sí mismo en esta mañana. Ahora, soy aceptado por Dios. Si al salir de este lugar, Dios me llamara a su presencia, ¿soy uno de los aceptados? ¿Realmente soy uno de los que ha sido lavado en la sangre preciosa de Cristo? ¿Realmente tengo acceso al reino eterno de Dios? ¿O soy un rechazado? Porque he oído cientos de veces a Dios hablándome y llamándome. Siempre le he dicho que no. Pero a los que estamos aquí, a los que entendemos que somos aceptados por Dios, porque fuimos pecadores, porque somos pecadores, porque no somos perfectos, los que reconocemos que todavía necesitamos diariamente de la limpieza de la sangre preciosa de Jesucristo, los que entendemos que hay lugar para nosotros en la casa de Dios. Nosotros tenemos un llamado de Dios a llamar a otros. Fuimos invitados, debemos invitar a otros. Fuimos lavados, debemos procurar que otros sean lavados. Vamos a entrar en la casa de Dios, debemos procurar que otros entren en la casa de Dios con nosotros. Mientras preparaba este mensaje y meditaba, digo, cuando usted esté en el cielo, nos encontremos allí. Quizás hay muchas cosas que dejé de decirles, mas nunca podrá decir que no lo cansé o lo hablé hasta el cansancio, de que llévese a otros con usted a la gloria. Llévese a otros con usted a la gloria. Cuando lo encuentre allí, se acordará de mí. Quiero terminar esto. Soy de una generación terrible, quebrada, destruida de nuestro país, pero lavada con la sangre preciosa de Jesús. Cuando combatí por este país, se me enseñó en breves palabras: llévate todos los que puedas al infierno. Y yo quiero llevarme hoy todos los que pueda al cielo. Nuestras armas son distintas. Amamos a las personas, cualquiera sea. Recuerde esto. Usted que está lavado con la sangre, dígale a otros: ven conmigo a casa. Hay lugar para ti. Y como iglesia debemos tomar esta responsabilidad, llamar a otros en el nombre de Jesús y llevarlos a la gloria.